registro. Muy bien, arrancamos. Electrodinámica 2020. A diferencia de electrostática, ahora las cargas eléctricas que estaban quietitas ahí recibían fuerzas, van a empezar a moverse. Y van a empezar a moverse a partir de conductores. Nosotros, prácticamente la electricidad convive con nosotros. Es indispensable a esta altura en el desarrollo de la vida del ser humano. Estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que funcionan gracias a la electricidad. Todo tipo de máquinas, herramientas, electrodomésticos. La electricidad se termina usando para iluminar, para calentar, para mover, para el movimiento, para mover motores y para transmitir información. Esas son las 4 funciones más importantes que en este momento usamos la electricidad. Empezamos allá a principios del siglo XX, 1900, fin del siglo XIX, usándolo para electricidad, para iluminar. A mitad empezaron a desarrollarse algunos motorcitos de corriente continua, de corriente alterna, para el movimiento. Para el calor siempre se estuvo trabajando porque no es lo más deseado, ni lo más económico, por lo menos el hecho de que la electricidad al pasar por un conductor genere calor. Pero depende, en algunos lugares la electricidad es más barata que el gas. Suecia, Noruega, algunos lugares donde tienen mucha electricidad de fuentes hidroeléctricas. Y por último, ya a partir de la década del 70, 80, se empezó a utilizar para transmitir información. Todo lo que es celulares, todo lo que es televisión, radio, la fuente de todo eso son fuentes eléctricas. ¿Qué es electricidad? Vamos a definir corriente eléctrica. La corriente eléctrica es circulación de cargas eléctricas a lo largo de un elemento que es conductor. Recuerdan de química que los átomos de los conductores tenían electrones libres. Esos electrones libres, que son los de la última capa, son los que van saltando de átomo en átomo, como Tarzán de liana en liana, y se van desplazando. Ahora, son Pac-Man, bueno, es lo más parecido al electroncito que tenías. La electricidad, la corriente eléctrica se mide en amperes. Un amper es cuando por un sector del conductor pasa un coulomb por segundo. Esto es un cable. Bueno, todo esto se produce en la parte metálica del cable, en los alambrecitos, que en general son de cobre y de aluminio. Vamos a decir que los electrones van desde la parte negativa a la parte positiva. Aunque desde siempre se consideró que la electricidad iba del polo positivo al negativo. El tema es que se empezó a desarrollar los conceptos eléctricos antes que se conozca los modelos de Rutherford y los posteriores de la estructura atómica. Por eso hablamos de la electricidad que circula del positivo al negativo, cuando en realidad los electrones van al revés. De todas maneras, si alguno le da una patada o se observan las lamparitas o todo lo que funciona con electricidad, es indistinto que vayan en un sentido o en otro. Acá está un poquito más en detalle. La pregunta es, ¿de dónde salen los electrones
que representan la electricidad. Algunos pueden pensar que los electrones salen de la pila o de las fuentes de electricidad. No, la electricidad está presente en los metales, en los conductores. Los electrones están presentes en los conductores. La pila lo único que hace es empujarla. Si recuerdan lo que hicimos hace un par de años, un día que salimos al patio, los hice formar en una ronda. Eran los conductores, algunos hacían de lamparitas, otros chicos o chicas hacían de electricidad, y la fuente eléctrica lo que hacía era empujarlos. Los empujan. Le entregan la energía necesaria para moverse. Pero los electrones están en los metales. Ahora, ¿quién los empuja? Los empujan una fuente. Le llamamos fuente de tensión o fuente de voltaje. Van de un punto de mayor tensión a otro de menor tensión. El voltaje, el elemento que entrega voltaje se va a llamar fuerza electromotriz. FEM, a partir de ahora. Y ahí lo tenemos. Me puso un recordatorio de no olvidar compartir pantalla cada vez que tengo algo de esto, porque a veces me pasó mucho con Segundo, cambio de pantalla y no les hago el cambio a ustedes. Y termino hablando, mostrando una cosa que ustedes no terminan viendo. Fíjense, acá está. Esta pila representa la fuente de tensión, la fuerza electromotriz. En algunos lugares le dicen U. Acá yo le tendría que haber corregido y poner V de tensión o simplemente FEM. Esto entrega un voltaje, 1,5 volts, hace que los electroncitos, o mejor dicho, las cargas eléctricas, porque acá ya van de positivo a negativo, se van desplazando. La lamparita lo frena un poco y en el camino se genera calor y los electrones, las carguitas, siguen y llegan al negativo. Cuando llegan a cargas cansadas, la fuente los vuelve a levantar y hacen lo mismo. A ver si puedo poner este simulador. Y para eso tengo que dejar de compartir y volver a compartir acá de vuelta. Acá está. Todavía no les hablé de resistencia, pero acá se ve. Bueno, tampoco gran cosa. La pila que los eleva, las cargas que se desplazan por el conductor y la lamparita que al recibir, al circular la corriente, se prende. Una pregunta, Leto, ¿esos dos son de otro color por alguna razón? Estaba mirando eso, no veo que tenga mucho sentido que los electrones azulitos esos. No, debe ser para seguirlo, para darnos cuenta qué es lo que hace. Porque van, bajan. Vos dijiste que la electricidad ya estaba en el metal, En el conductor, pero exacto. la pila lo que hacía era empujarlos a los Exacto. electrones. Acá en vez de ¿Puede ser que empujarlos, esos sean los electrones de la pila que empujan los del no, metal? son los del metal. Van girando de un lado al otro. No digo los azules. No tendrían.
La pila Bueno, entonces, ok. no aportaría. No, debe ser para darnos cuenta cuándo pegan una vuelta o dos. A ver, la estoy mirando a ver si puedo cambiar. Ah, ahí está. Puedo poner dos lamparitas en paralelo. Ahora, si pongo dos lamparitas en paralelo, cosa que lo vamos a ver más adelante, ya la pila tiene que entregar más, o mejor dicho, empujar. Fíjense que uno acostumbrado a hablar de que la pila entrega energía, ya se me escapa que entrega más electrones. No, son más electrones que tienen que circular. Ponemos una acá, y por este lado pasan menos que por este lado, y ponemos otra acá. Y en el peor de los casos, ya que estoy, voy a ver si podemos abrir esto. Ah, podemos poner otra pila. Sacamos lamparitas. Y acá podemos sacar otra lamparita más, ¿no? A ver si... No, no puedo. Fíjense que cuando ponemos más lamparitas, iluminan menos. Ponemos menos lamparitas, iluminan más. Pero bueno, no me voy a entusiasmar con este simulador demasiado, los dejo a ustedes en su momento cuando les mande este trabajo. Entonces tenemos, por un lado, la fuente que entrega la tensión, o sea, empuja los electrones. Por otro lado, la corriente, que son las cargas que van circulando, pueden ser electrones. Y por el otro lado, va a haber algo que los usa o que los frene más adelante. Voy a volver al trabajito. Acá les muestro. Una FEM es un dispositivo capaz de generar y mantener una diferencia de potencial, un voltaje. Esto es lo que es en realidad. Así se representan. Una pilita entrega 1,5 volts. Una batería de coche, 12 voltios. Un tomacorriente está conectado a la red y te va a entregar 220 voltios. Tiene este símbolo en forma de ondita porque estamos hablando de corriente alterna. Nosotros no vamos a hablar de corriente alterna, vamos a hablar de electrodinámica de corriente continua. La corriente alterna es mucho más compleja para estudiar. Ahora tenemos un cargador de celular que más o menos te utiliza 5 volts. Y un cargador de computadora está en el orden de los, creo que había visto de 10, 15 volts, entre 15 y 20 volts, más o menos. Los cargadores de batería me están hablando del voltaje y de la cantidad de miliamperes por hora que puede entregar, la corriente que puede meter en una batería que se va a transformar en tensión. En una batería se generan algunos cambios químicos que generan esa diferencia de potencial. Esos cambios químicos en las baterías recargables son reversibles. Por eso se pueden cargar y descargar un montón de veces. Recordemos un poco. Un coulomb que circula en un segundo es un ampere. Lo tendría que haber puesto acá. Y cuando es empujado por 1 voltio, estamos hablando de un trabajo que genera de 1 joule. O sea que en las tomacorrientes normales, si hablamos de una corriente de 1 ampere, estamos hablando de 220 joules por segundo, para que tengan una idea del trabajo que se está utilizando en forma eléctrica.
¿Cómo se utiliza la electricidad? Ya lo vimos. Circuitos sencillos. Esto es lo que vemos. Esto es lo que representamos. La pila equivale a esta raya chiquita y esta raya grande. La raya grande representa el polo positivo y la raya chiquita representa el polo negativo. Estos dibujos tienen un pequeño error de mi parte. A ver, acá hay dos pilas y acá hay una batería sola. Tendría que haber puesto dos rayitas o dos pares de rayitas. Acá tendría que haber puesto una grande y una chica. Las pilas se conectan de positivo, negativo, positivo, negativo, el negativo con el positivo y el otro negativo suelto. Se conectan una a continuación de la otra. Lo habíamos visto hace un ratito en el otro video. O sea que se conectan en serie. La lamparita se representa con este círculo cruzado con una X, los cables con líneas rectas y el interruptor, o sea la llave, con un palito que se separa. Estos son los interruptores más clásicos, o por lo menos viejos. Ahora los interruptores, por razones de seguridad, todo esto está cerrado y está cubierto de plástico. Pero esto es para verlo desde el punto de vista didáctico. Cuando el interruptor está abierto, la corriente no pasa. El interruptor es un puente, no es una puerta. Y acá hay algunas representaciones. Así se marca un interruptor, así se marca una pila, así se marca una batería, así una bombilla. Una bombilla es una lamparita. Amperímetros, voltímetros, ya vamos a ver de qué se trata. Condensador, no lo vamos a usar. Resistencia, sí. Hay muchas clases de resistencia y de elementos electrónicos. Yo me quedo con el motorcito. Diodo emisor de luz. Ustedes lo conocen como LED. Y una toma tierra es un elemento de seguridad que en algún momento yo les voy a preguntar. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí. No terminé durmiendo. Sí. A ver por ahí. Bueno. Ahora voy a tratar de abrir otro simulador. Vamos a ver este. Dejé ahí para acordarte. Dos, sí, Dejaste tengo el el sitio para recordatorio. acordarte. Porque ahora hago el cambio, paso de este al simulador y sigo hablando, porque yo abro el simulador, el programa me lo cambia y yo me olvidé de hacer el cambio. A ver. Por ejemplo, en este momento yo ya entré en el simulador, pero ustedes deben estar mirando lo anterior. Así que tengo que... Estamos viendo el PowerPoint. Exacto, tengo que dejar de compartir el PowerPoint. Ahora los veo ustedes. Veo que entraron un par más. Y volver acá. Ahí está, ahí ven. En realidad tendría que mostrarles cómo se abre, pero supongo que es relativamente fácil. Ustedes entran en el enlace. El enlace como mucho les va a mostrar una página de, en este caso, el Instituto FET de Colorado, y ahí ponen el triangulito. El simulador tiene elementos acá para trabajar. Si estaríamos en laboratorio,
como lo hicimos hace unos años, estos elementos los tenemos. Tenemos un cable, tenemos una batería, 2, 3, tenés que arrastrar y agarrar lo que quieras. Tenemos bombillas y tenemos un interruptor. ¿Qué hacemos? Y agarramos, ponemos una batería. Acá me muestra la tensión que presenta la batería. La voy a girar. Ah, no, esto es dar la vuelta. No, yo quería... Ahí está. La agarro. La conecto. No, vamos a dejarla acostadita. Ahí una batería. Por encima. La di vuelta. Ahí está. Otra batería. Fíjense, positivo, negativo. Positivo, negativo. Y después vamos a poner un cablecito. Otro cable. Un cable acá. Otro conductor acá. Ponemos una lamparita. Más cable. Bueno, no me voy a quedar muy elegante, pero tampoco voy a estar 10 años haciéndolo. Obviamente, ¿qué esperan cuando yo prendo la lamparita? En realidad cierro el interruptor, la lamparita se prende y empiezan a circular los electrones. Acá muestran cómo circulan los electrones. Lo que nosotros representamos es esto. ¡Tuc! La corriente que va del positivo al negativo. Yo puedo representarlo así y si no, así. Fíjense, yo hago clic acá y me marca las fuentes, la llave que estaba acá, la lamparita y los conductores. Hago clic sobre la llave y se vuelve a prender. Puedo medir la corriente. En este caso es un amperímetro especial. El amperímetro habría que ubicarlo en el medio. Lo que se pone en el medio es esto. En este caso es un amperímetro que no necesita. Es un amperímetro, o se llama fluxómetro, porque mide el flujo de la corriente. Pero eso es un concepto complejo. Podemos ver los valores. 9 voltios me entrega cada fuente. Y la corriente es 1,8 amperes. Si yo pongo otra pila, a ver si puedo sacar esto, lo corto, pongo otra. ¿Va a haber más corriente o no? Esperemos que haya más corriente. Ufa, ¿dónde está el otro acá? Ahí está. En vez de 1,8 tiene 2,7. Incluso podríamos armar un cortocircuito. Esto es lo que me gusta a mí. Puedo agarrar, puedo conectar un cable de acá. Voy a prender la fuente. No, la voy a apagar. La voy a prender. Hago así y conecto este con este. ¿Qué hice? La corriente, en vez de circular por la lamparita, circula por acá y es tan grande que termina quemándome las fuentes y los conductores. Otra alternativa para evitar eso, ¿qué hago? Imagínense que por alguna razón alguien hizo ese problema. Hay algo que se llama acá fusible. Voy a conectar el fusible, voy a cortar acá, voy a conectar el fusible a continuación. Ahí está. ¿Para qué te sirve eso? ¿Para qué me sirve eso? Vos fijate. ¿Para unir los cables? Sirve para unir los cables. Ahora, si yo armo un cortocircuito por error,
¿Qué pasó? Ah, El fusible se el quemó. fusible te baja los Exacto. amperes. El tipo se quemó e interrumpió el paso de la corriente. Ahora, si vos agarrás, arreglás el fusible, se va a volver a quemar. Muchas veces alguno ve que saltan los fusibles, lo vuelve a subir y se da cuenta que se vuelve a quemar. Bueno, el consejo es que no refuercen el fusible, sino que busquen, porque en algún lugar hay algún problema eléctrico. Pero no me quiero ir de tema. Ahí tenemos un circuito. Le agregué un fusible porque es un elemento de protección. Vamos a tratar de reponerlo. Ahí está. Y ahí funciona. Yo puedo... Por este lado no hay problema porque estoy del otro lado de la lamparita. Con esto también, con este circuito podemos probar la existencia de elementos conductores y no conductores. ¿Qué pasa si yo pongo la mano de acá a acá? Prácticamente no pasa nada porque la mano dice que tiene 100.000 ohms. No tiene tanta resistencia. Está bien que acá hay 27 voltios, no tiene mucho, pero nunca metan la mano en 220. Si en vez de poner la mano, pongo a ver que tengo un lápiz, un perro, un borrador, un billete, un clip. Seguramente el clip, permite circular la corriente. Bueno, gracias a Dios tenía el fusible y no se me quemó nada. Pero bueno, con eso pueden darse cuenta elementos los que conducen la corriente y los que no conducen. Pero bueno, esto es para más chiquitos. Ustedes ya conductores y no conductores tienen bastante. Bueno, por ahora llegamos hasta ahí. Definimos lo que es corriente, definimos lo que es tensión. Les mostré cómo es un circuito sencillo y cómo se va armando. Y en base a eso vamos a ir laburando, vamos a ir cambiando un poco las características. ¿Está? Sí.